¿te parece empezar por qué UTMIDES está en conflicto y cómo entienden que hubo una violación a la negociación colectiva? Bien, en realidad esto viene de las autoridades anteriores. En realidad el 30 de abril tuvimos una asamblea general donde declaramos el conflicto, en realidad porque veíamos, ahí todavía estaba el ministro Barton, en realidad lo que identificábamos era un estancamiento muy claro en las posibilidades de diálogo y de negociación. Si bien el diálogo estaba abierto, nuestra negociación no terminaba de mover la aguja y no terminábamos como de lograr ninguno de los objetivos en torno a la negociación colectiva, ni a la política pública, ni al organigrama del MIDES, que es una reivindicación histórica de nuestro sindicato en realidad. Entonces, de alguna manera, con todo eso, después de 20 despidos, que además injustificados, violando de esa manera también la normativa que rige a la función pública, donde vos destituís o despedís o cesás contratos cuando hay o no necesitas más esa tarea o podés probar que el desempeño del funcionario o la funcionaria fue equivocado. Ninguno de esos dos elementos estuvo sobre la mesa, porque de hecho son funciones que se siguen llevando adelante y hay llamados, o han habido después llamados o intenciones de llamados para cumplir eso. Entonces, con ese panorama, también violación de negociación colectiva y de convenios, como es el convenio de guardería. ¿Te animás a hacer un poco más, específica lo que es guarderías? Sí, claro. Tenemos un beneficio en realidad que es bastante antiguo en el Ministerio de Desarrollo Social, que también, porque el Ministerio de Desarrollo Social se nutrió de funcionarios de otras carteras en su momento, al momento de su creación. Entonces se previó que para niños y niñas, hijos e hijas de funcionarios y funcionarias, más allá del vínculo contractual, que eso es una debilidad de diseño histórica del Ministerio de Desarrollo Social, pero que sus niños y niñas pudieran asistir a guarderías, centros de educación y cuidados de 0 a 3 años. Eso es un convenio de negociación colectiva que tenemos, que implica en realidad partidas a quienes tengan niños en esa edad y comprueben que lo mandan a centros de educación y cuidados habilitados por el MEC. Eso de manera unilateral. Bueno, se dio de baja de manera unilateral el 31 de diciembre del año pasado, sin renegociar ese convenio, que a la vez es negociación colectiva, o sea, eso está en DINATRA. También protocolos, bueno, ni que hablar de seguridad. Nosotros tenemos protocolos de seguridad porque muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras trabajan en la calle básicamente, entonces tenemos como distintos dispositivos vinculados a qué pasa cuando hay eventos de violencia o directamente hurtos, que ha sucedido, y de hecho cuando la respuesta del Estado es insuficiente, nos pasa mucho más, básicamente porque somos quienes estamos identificados como funcionarios y funcionarias estatales. Entonces, de alguna manera, eso lo que habilitaba era que si te robaban tus pertenencias, si tú hacías la denuncia y si te robaban tu celular, tus lentes y no sé qué, el ministerio te daba, creo que son 4.000 pesos para cubrir una parte de lo que te roben. Eso también no se está cumpliendo, ese protocolo, por ejemplo, sigue vigente, pero eso no se está cumpliendo. Tampoco se están cumpliendo las coordinaciones con el Ministerio del Interior, por ejemplo, para que avise si va a ser operativos excepcionales en los territorios donde nosotros trabajamos, para que los trabajadores y trabajadoras estén avisados y no convoquen a una familia a movilizarse dentro del barrio o de un barrio a otro cuando hay una situación de violencia. Entonces, la negociación colectiva como más antigua que nosotras tenemos vigente no está siendo para nada reconocida, por un lado. Eso como por un lado. Por otro lado, tenemos despidos injustificados, como ya venía diciendo, y por otro lado tenemos falta de rumbo con lo que tiene que ver con las políticas sociales. Nosotras todos los programas del ministerio, o casi todos, están virtualmente en un parate, o porque hay pandemia, o porque están para rediseñarse cuando estamos en una crisis social muy profunda. Nosotras seguimos insistiendo en que con protocolos adecuados nuestras funciones se pueden cumplir perfectamente. Si sale plata, clarísimo. Precisamos túnicas, precisamos elementos de seguridad potentes y precisamos no ir todas juntas a la misma familia al mismo día, y eso implica laburo, pero que básicamente con
buenos protocolos y con intencionalidad política, eso es absolutamente posible. Sin embargo, lo que vemos es que el Ministerio de Desarrollo Social se retira del territorio durante todo el año pasado, en sus diversos programas y en sus diversas manifestaciones, y lo que hay además es un viraje de la política muy orientada como al existencialismo, o sea, si hay mucho foco en la alimentación, en las canastas, en las canastas, en las transferencias, ahora el apoyo a ollas populares, que además se hizo de una manera realmente muy complicada para nosotras, porque realmente es Sí, saltear. tercerizando a Uruguay adelante, ¿no? Sí, a Uruguay Exactamente. adelante. Es tercerizando, y eso te deja sin un control burocrático en el buen sentido de la palabra, que implica un control técnico y un control administrativo. Hoy no sabemos ni a quién le dan esos alimentos a los que acceden, ni cómo acceden a esos alimentos. O sea, Uruguay adelante, ¿a quién le compra? Que parece que sí, es a Henderson. Ustedes Henderson. como Ministerio de Desarrollo, ustedes no contemplan eso. O sea, eso ya se tercerizó, no es de Claro. su ámbito. No, vos tercerizás eso, le das la plata y esta organización se encarga. Entonces, de alguna manera vos ahí perdés como ministerio y como Estado, que tiene sus mecanismos internos y externos de rendición de cuentas, perdés la posibilidad de rendir cuentas administrativamente y técnicamente, porque a qué olla le diste y con qué criterio y por qué le diste tanto arroz y tantos fideos y no a otra. Todo eso tienen que ser cosas transparentes, porque esto es el Estado, no soy yo dando, no somos un privado. El Estado tiene sus normas y tiene sus lógicas de funcionamiento y tiene sus formas para asignar recursos públicos. Y lo que garantiza un poco la burocracia es que esos recursos sean asignados de manera transparente y con criterios técnicos. Eso de alguna manera, cuando vos lo tercerizás, lo terminás como perdiendo. O lo ganás, ¿no? O sea, lo que sí perdés es el control burocrático de eso. Puede haber un mayor control político de eso, en detrimento del contrapeso como más técnico. ¿Se entiende esto? Se entendió perfecto. Por otro Eh, lado, ni que hablar que muchas de estas organizaciones, perdón, la última, no, no que es pasa una nada. tendencia esto de las tercerizaciones, que son, por ejemplo, el, el Calle, el equipo móvil se está haciendo tercerizado. Hay anuncios de que distintas áreas del ministerio se van a tercerizar, y vemos que es un poco en este sentido. Vos perdés la calidad, generas peor calidad de empleo y de trabajo, pero además perdés la calidad en la prestación y perdés la transparencia, ¿no? Eso es lo que te pasa con las tercerizaciones. Y de alguna manera lo que vemos es que todo lo que tiene que ver con el trabajo más social, con todo lo que es pensar en el largo plazo o en el mediano plazo de lo que hacía el ministerio, hoy está en pausa, por lo menos. Y que a la vez, en base a eso, se venían tomando como definiciones medio irreversibles, como el despido de 20 trabajadoras, entonces, de alguna manera, cuando vimos que no teníamos como mucho margen, porque nuestro diálogo no estaba como siendo muy contemplado, nos declaramos en conflicto. Al día Muy siguiente cambiaron el ministro. Y fue un día antes de fue un día cambiar. antes, fue un día antes. Y bueno, y de alguna manera la evaluación que hacemos es que, bueno, si bien justamente el martes tenemos un paro parcial planificado, porque es un poco esto, nos cambian el ministro, pero nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Siguen teniendo que ver con la calidad de las políticas públicas, con la no No tercerización. hubo ningún cambio, o sea, cambió el ministro, pero no hubo, con su reclamo no se resolvió nada, No, no por ahora hubo. no. Tuvimos una instancia de diálogo y tenemos otra apertura, digamos, o otra esperanza de que este diálogo lleve a lugares más fructíferos para nosotras, por lo menos, pero concretamente no. Nuestras 20 compañeras despedidas fueron despedidas, y ante el pedido de reconsideración de eso, no hubo como mucha cabida. Es que estabas haciendo una síntesis, si no me equivoco, estabas haciendo Ah, una bárbaro. síntesis de lo que fue el cambio en la gobernanza, pero sin embargo el reclamo siguió siendo el mismo y se siguen analizando los planteos y no hay respuesta. Sí hay diálogo, pero no hay una respuesta acorde a Claro, los pedidos. total. Y de alguna manera nosotras tenemos como tres reivindicaciones que son como muy claras y muy
muy lineales también, que tiene que ver con la preservación de nuestras fuentes de trabajo, y eso tiene que ver con, con la transparencia, el acumulado técnico y los concursos que nosotros ya hemos dado, perdón, ahí pasó un ambulancia, y los concursos que nosotros ya hemos dado para dar cuenta como de nuestra funcionalidad, y que el Estado además no funciona como perdiendo capacidad técnica y volviendo a recuperarla por otro lado. Por otro lado, un organigrama claro que responda a objetivos de política pública claros y política pública de calidad, digamos. Esas son como nuestras grandes reivindicaciones, por supuesto que en el marco de la negociación colectiva, respetando tanto las condiciones laborales como los derechos como tanto conquistados como los que corresponden en el marco de los marcos normativos que tenemos las funcionarias públicas. Bueno, excelente, muchísimas gracias por la entrevista, Lucía, y bueno, quedamos a las órdenes. Dale, muchísimas gracias, igualmente.